Entonces Génesis 5:24, Deuteronomio 34 del 5 al 6 y Segunda de Reyes 2 del versículo 9 al 11. ¿Listo? Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Listo. Entonces, ¿ustedes qué dicen que tienen en común estos tres personajes, Enoc, Moisés y Elías? ¿Qué dicen ustedes? Entonces los tres tienen en común que desaparecieron, ¿cierto? Sí, dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Es que ni siquiera dice que se murió, sino que se desapareció. Elías fue tomado en un torbellino y desapareció. De hecho, en el verso siguiente queda Eliseo ahí con el manto de Elías y no volvió, o sea, como que, ¿sí? Y Moisés, pero nadie sabe dónde está su cuerpo. Sí, o sea, todos desaparecieron. Entonces me gustó eso de desaparecer, ¿no? O sea, como esa imagen de desaparecer. Y hay una historia que leí que me llamó mucho la atención, que es de un astrofísico, ¿sí? Que bueno, ese fue ¿alguien sabe qué es un astrofísico? ¿Sí? El que estudia las estrellas, ¿sí? No es un astrólogo, eso es diferente, que es el que estudia los signos y todo, ¿saben? Sino un astrofísico es el que estudia las estrellas. Astrónomo, sí. Entonces, más o menos como por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un astrofísico que él aseguraba que había encontrado vida en otro planeta. ¿Sí? O sea, que había hecho unos estudios y que había encontrado vida en otro planeta. Entonces, él era alemán y los alemanes, pues cuenta la historia, invirtieron para que este astrofísico fuera al planeta donde había encontrado, ¿sí? Y entonces resulta que cuando se fue por allá, pues allá la tecnología, obviamente estamos hablando de hace más o menos ¿qué? Ay, se me olvidó ahora las palabras. Ya casi 100 años, ¿no? Prácticamente, bueno, más o menos. Un siglo, eso, gracias. Aquí uno cuando está predicando se le olvida todas las palabras, pero bueno. Entonces, resulta que empezaron a contactar, o sea, que había encontrado. Y entonces, o sea, se escuchaban como palabras distorsionadas del astrofísico. Y entonces, al final, o sea, lo único lo que ellos creyeron que alcanzó a decir es que decía como que no hay nada aquí. Sí, eso fue lo único, y después como que se distorsionó y nunca se volvió a saber qué pasó. Entonces me gustó bueno, algo que escribieron acerca de él, que decía que lo cierto es que al final de su vida, cuando decidió desaparecer, ingresó a una zona de la realidad donde no había nadie más, donde estaba completamente solo. ¿No es ese acaso el destino de un astrofísico, un artista, hallar nuevos mundos? ¿A dónde llegó él? ¿Cómo fue su vida de ayer en adelante? ¿Cómo murió? Vagabundeó durante un tiempo que no sabemos cuál es, por el Aldebarán, hasta hallar a los
Sumi, bueno, esa era una cultura que él pensó que había encontrado, y entablar con ellos una amistad cósmica. Aterrizó en el Sahara y murió carbonizado, deshidratado, enloquecido de sed y de calor. Llegó a Bril 7, a los desiertos bolivianos y se perdió durante días enteros hasta que el hambre y el clima le fueron diezmando las fuerzas y lo mataron finalmente, ni idea. Y en esa falta de respuesta radica su misterio. Desaparecido me parece una palabra extraordinaria para un astrofísico, y lo tomó como una lección. No deberíamos morir, sino desaparecer. Amén. Entonces me gusta mucho, cuando leí esta historia me gustó mucho porque es como, bueno, tenía como dos sermones que quería compartir, pero creo que, no sé si los que se acuerdan de la vez pasada que tuve la oportunidad de predicar, hablé un poquito sobre la histeria artística, ¿no? Los que de pronto, y si no se acuerdan, tranquilos que ahí está en YouTube, lo volvemos a escuchar. ¿Listo? Que era pues la historia de un pingüino, ¿sí? Que pues se basó, era como un misterio de cómo ellos, digamos, normalmente ellos seguían como la manada, ¿sí? Pero uno de ellos empezaba como a alejarse del grupo, ¿sí? Entonces él empezaba a alejarse y se internaba en la tormenta, ¿sí? Pero digamos que el misterio radica es que así uno cogiera el pingüino y lo pusiera ahí en el grupo otra vez, él volvía otra vez y se iba, ¿sí? O sea, como que había algo que lo atraía hacia ese lugar. Entonces, lo que hablamos un poquito era como el tema de la belleza, que así era Jesús, que digamos, al igual que ese pingüino, yo creo que cuando nosotros conocemos la belleza de Jesús, aun cuando esa tormenta le puede a uno, o sea, uno se está jugando la vida, ¿no? Porque pues obviamente el pingüino que se aleja de la manada, ¿qué le pasa? Se muere, ¿cierto? Y eso pasa igual con nosotros, ¿no? O sea, nos estamos alejando del rebaño del mundo para internarnos hacia la belleza. O sea, hay algo que nos atrae y no nos importa lo hostil que pueda ser del ambiente, aún así nosotros vamos hacia esa tormenta y nos perdemos. Pero entonces me gustó eso de desaparecer, porque yo creo que, y esa es como la segunda parte, por así decirlo, porque algo que me llama la atención de la Biblia, o de la fe en general, es que cuando Dios habla por lo menos de la muerte de un cristiano, Él nunca, de hecho creo que hay dos palabras para referirse a la muerte, ¿no? O sea, pues no las estudié, pero o sea, lo que yo entiendo más o menos es que es diferente, o sea, la forma en que hablan de la persona que murió en Cristo no es como un muerto, sino como un difunto, ¿no? Sí, bueno, el pastor me corrige. Que el difunto es diferente porque, o sea, digamos, es como si o sea, de pronto físicamente ya no está, pero no desapareció, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la seguridad de que está en otro lugar, por así decirlo. Entonces, eso me gustó, o sea, como el fin que Dios nos da a nosotros como hijos suyos, es que Él nunca, o sea, nuestro fin no es la muerte, ¿sí? O sea, no es como, sí, o sea, simplemente aquí acabó la historia de esta persona, sino nuestro fin es precisamente desaparecer. Sí, de hecho, usted lee por lo menos Tesalonicenses y hablan del rapto, ¿no? O sea, ¿qué es el rapto? Desaparecer. Sí, ese es como el suceso que todos, o sea, si ocurre, sería algo raro, ¿no? O sea, que una comunidad de personas empiece a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y qué se hizo del que se...? O sea, ese es como el fin que Dios nos quiere dar a todos, ¿no? Entonces me gusta esa palabra, desaparecer, y me llamó mucho la atención. Pero antes de ir allá, como al corazón que les quiero compartir hoy, corazón del mensaje, ¿qué sería lo opuesto de desaparecer?
Aparecer, sí. O permanecer, ¿cierto? Y yo siento que, o sea, bueno, la palabra desaparecer, yo siento que tiene una dimensión, pues tanto, digamos, bueno, yo siento que la vida siempre es eterna, ¿no? Desde que nacemos hasta la eternidad, siempre, o sea, siempre hay una continuidad, por así decirlo. Pero me gusta esa palabra, o sea, lo opuesto de desaparecer, y es precisamente lo que dice nuestro pastor, y es el permanecer, ¿no? El permanecer activo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué, Diego? Dios mío, usted está que me enreda ahí con palabras que... Entonces, yo siento que tiene dos dimensiones, pues una eterna, pero también hay algo que ocurre también, en tanto el desaparecer como en el permanecer aquí en este mundo. Me gustaría que fuéramos a Mateo 23, 5 al 6. Dice, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piensa que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga no asisten a fiestas. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Amén. Entonces, antes de hablar pues de, digamos, el desaparecer y cómo eso afecta a nuestras vidas, me gusta este versículo porque, digamos, yo siento que también el permanecer, o sea, el desaparecer, ya les voy a decir por qué el desaparecer es algo positivo y algo que nos acerca más hacia el mensaje de Jesús, hacia a lo que Él quiere compartirnos hoy. Pero antes de entender eso, es importante cómo el permanecer, o sea, el estar presente siempre, o sea, no nos permite vivir precisamente la realidad que Dios nos quiere mostrar, ¿no? Y me gusta este versículo porque esto es gente, o sea, que habla precisamente de los fariseos, y los fariseos les gustaba aparecer, o sea, mostrar su imagen, ser visuales, ¿cierto?, ante los demás, ¿sí? O sea, todo el tiempo lo que dice este verso dice que le gusta, o sea, no solamente mostrarse, o sea, como ante los demás, sino mostrar algo ante ellos, ¿no? Que es precisamente su espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, dice que se ponen, yo no sé cómo es eso, mi pastor sí lo tiene en su mente, si les ha pasado, ustedes han visto ese ejemplo hay un meme que sale en Facebook, que le explican cosas a uno, y sale como un capítulo de los bolos, ¿no? Entonces sale supuestamente que el chavo le empiezan a explicar cómo se juega bolos, y entonces él dice que es con una bola, entonces él se imagina una bola así, una pelota, y que tiene que derribar unos pinos, pero no son los pinos de esos, sino pinos árboles, ¿no? Entonces empieza a derribarlos así con la bola. Entonces uno es así con la Biblia, si uno no tiene contexto, uno se imagina una cajita y unos flecos, y uno como que... Pero digamos que lo que me gusta de este versículo es cómo Dios muestra a estas personas, o sea, esa necesidad que ellos tienen de ser visibles ante los demás, ¿no? O sea, que de ostentar, como dice aquí nuestra hermana Teresa, su espiritualidad. Ellos se cogían y, o sea, prácticamente, o sea, lo que yo entiendo, mi pastor me corregirá, es como si nos cogiéramos aquí la Biblia, nos empezamos a recortar pedazos de la Biblia y nos las pusiéramos así de un lado para otro para que los demás digan, uy, qué espiritual es, ¿no? O sea, como esta persona es muy, muy entregada, ¿no? Y también lo que como dice, o sea, no solamente les gustaba mostrar esa apariencia espiritual, sino que les gustaba que a través de esa apariencia tuvieran un trato especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice en el verso 6, cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encantan que los traten como si fueran los más importantes, ¿sí? Entonces es esa apariencia, o sea, una imagen que queremos mostrar, pero también, o sea, lo que deriva de esa imagen, que es un trato
diferente, ¿no? ¿Sí? Y eso yo creo, bueno, gracias a Dios, bueno, yo creo que en nuestra iglesia puede que ocurra, ¿no? Eso siempre va a ocurrir. Pero digamos que, por lo menos del contexto en que yo vengo, eso era como algo importante, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo, así lo adoctrinaban a uno desde el bautismo, ¿no? Entonces, como habían como niveles de crecimiento, entonces uno llegaba, bueno, el primero así que usted estaba hasta ahora, así primer semestre, ¿no? Entonces, era el bautismo, ¿no? Entonces usted tenía que hacer un discipulado y bueno, hacía el bautismo. O sea, no digo que esté mal, o sea, esto está bien, solo que el problema es que había mucha gente que su corazón y su motivación empezaba a cambiar, ¿no? Entonces empezaba que, bueno, usted empieza así como el bautismo y ya se bautizó, ¿no? Entonces empezaba en una escuela de liderazgo, ¿no? Entonces empezaba liderazgo 1, liderazgo 2, bueno, hasta el 5, ¿no? Y ya después cuando usted era 5, entonces usted empezaba a tomar una posición, pero no era suficiente, ¿no? Entonces ya había otro tipo de posiciones que ya era, digamos, el coordinador del barrio. Y después está el coordinador de zona. Y después está el coordinador de ya como tal una localidad. Sí, después ya de la localidad, pues, o sea, crecía así, mejor dicho. Y uno veía, digamos, como en ese contexto, que a veces la gente, o sea, como que veía eso no de la manera en que Jesús de pronto lo ve como, o sea, yo creo que entre más posición, más servicio, ¿no? Sino como el trato especial que recibían por esa posición que iban tomando, ¿no? O sea, era diferente que viniera un liderucho así como Daniel, ¿cierto? Ahí como el liderucho, a que llegara de pronto un coordinador o un pastor, ¿no? Ya era como, uff, todo el mundo llega y Dios mío, siéntese acá. O sea, eso está bien, ¿no? Pero digamos que había mucha gente que quería esa posición, o sea, no por la responsabilidad que llevaba esa posición, ¿cierto? El servicio, sino que lo tomaban era como para lo mismo que pasaba con los fariseos, para que los vieran como gente importante. Sí, de hecho ni siquiera había gente que a veces hablaba acerca de su posición, ya llevaban una posición y en vez de decir, oiga, no, es que yo ayudé a una comunidad, yo serví esto, lo otro, lo que decían era como que es que ahora desde que yo estoy aquí ya paseo en avión. ¿Sí? Ya paseo en avión, ya mejor dicho hago esto y lo otro. Entonces uno ve como que es diferente, o sea, como, yo no sé, yo no me imagino a los discípulos de Jesús diciendo es que desde que soy apóstol ya voy en caballo, voy lo otro, sino que había otro pensamiento, otra motivación, exacto. Entonces es eso, o sea, digamos que la presencia, ¿no? O sea, el que ser reconocido, el que, digamos, otros empiecen a hablar de mí, ¿no? Y esto no solamente, o sea, tanto en el ámbito espiritual como a nivel general en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo menos, ¿ustedes cuál creen que es el canal donde nosotros podemos reforzar nuestra presencia continuamente? No, o sea, póngame que va la respuesta. ¿Cuál es el canal que las personas utilizan para reforzar su presencia? O sea, el ser visible ante los demás. Muy bien, eso, Daniel. Las redes sociales, ¿cierto? O sea, las redes sociales son un campo donde usted puede hacerse visible constantemente, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? Ustedes dirán, pero Diego, ¿cuál es el problema de lo que de hacerse visible y todo eso? El problema de esto es que, o sea, lamentablemente cuando nosotros buscamos esa presencia continua, o sea, primero, ¿ustedes qué creen que cuál es la motivación de nosotros estar presentes continuamente? Bueno, además del trato especial. Aceptación, ¿sí? ¿Qué más? Seguidores, likes. ¿Y qué eso qué me produce en mí? O sea, yo estoy buscando ser feliz a través de eso, ¿sí? O sea, la aprobación, los likes, los seguidores empiezan a reforzarme, o sea, ese es mi canal para buscar la felicidad, ¿sí? O sea,
Y hay algo que me gustó mucho de algo que leí, de la gente que se toma fotos en los viajes, ¿sí? O sea, no está mal, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo todo este mal, sino que hay gente que, o sea, a veces ni siquiera el viaje es tan importante, sino la foto. ¿Sí me hago entender? La foto que se toman. Exacto, para mostrar ante los demás que es feliz. O sea, se vuelve algo como que yo pienso que puedo ser feliz mostrándole a otros que lo soy. ¿Sí me hago entender? O sea, yo puedo ser feliz mostrándole a otros que lo soy. Y ahí es donde empieza ese engaño, ¿no? O sea, donde empieza ese engaño de la presencia. Porque ¿qué pasa con estas personas? Cuando nosotros reemplazamos una experiencia real por una artificial, por así decirlo. Es que, o sea, primero, la persona, o sea, que vive de esa manera, que vive o sea, que busca la acción, la motivación de esa manera, o sea, está como en una crisis constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, es el nivel de dificultad que trae nosotros mantener esa imagen sólida de ser una persona aparentemente exitosa, alegre. Primero empiezan a haber diferentes cosas que empiezan como a desestabilizar. Por ejemplo, el tema de la comparación continua, ¿no? Por lo menos la gente que está en redes sociales, o sea, digamos, empieza a subir, no, que fui al paseo y entonces el amigo de por allá fue, nosotros fuimos a Chinauta, ¿no? Pero el otro fue por allá, la otra iglesia fue, no sé, a Santa Marta. Entonces ya uno empieza, uy, no, pero esta experiencia, pero allá son mejores. Entonces como que uno de pronto la pasó muy bien en ese lugar, porque independientemente del lugar, yo digo, es como las personas o la experiencia que uno esté ahí. Pero digamos, a veces empezamos a perderle ese valor a esa experiencia, ¿no? Entonces, pensamos que aunque la pasamos bien, pero vimos al otro, entonces pensamos que el otro la pasó mejor. Sí, eso en cuanto a eso. O pensemos en cuanto al éxito. Por ejemplo, usted tiene una vida estable, o sea, puede que en pronto no tenga riquezas tan amplias, pero digamos, tiene lo necesario, ¿sí? Puede darse un gusto de vez en cuando, cosas así, ¿cierto? Pero entonces eso empieza, o sea, este tipo de situación lo que hace es precisamente que nosotros disminuyamos el valor de lo que nosotros tenemos en el momento, ¿no? Entonces empiezo a comparar mi éxito. Entonces ya sale por allá un amigo del colegio, de la universidad o del trabajo que pum, no, él tiene más, no solo, yo tengo un apartamento, él tiene 3. Y empieza eso, como que ¿por qué? Y como que uno quisiera sentir más éxito que el otro, ¿sí? Y nos frustramos. De hecho hay un podcast que hice ahorita, los que escuchan el podcast, si quieren escuchar lo que habla un poquito más de eso después. Entonces es eso, o sea, esa frustración y esa necesidad de poder estabilizar esa imagen cuando llega la comparación. Pero después llega algo más que empieza a desestabilizar esto, y es lo que decía por allá, creo que Wilmer, si no estoy mal, que la dependencia de la validación externa, ¿no? O sea, por lo menos todos, o sea, empieza uno a necesitar que la gente como que que le den, o sea, likes o lo que sea a nuestra experiencia, ¿no? Entonces uno hizo algo chévere y uno lo pone ahí, ¿cierto? O por ejemplo, bueno, no sé si pasa en los chicos, yo creo que sí, también porque ahorita el tema de gimnasio y todo eso, los chicos les gusta mostrarse y todo. Pero bueno, digamos que en los dos, ¿sí? Como para no ser así sexista que me bloquee YouTube. Entonces, eso, ¿no? Entonces mostrarse. Entonces, ¿usted qué pasa si, digamos, una chica o un hombre suben una foto así bien bonitos, así, bueno, quiere mostrarse atractivos allá y no hay ni un like, solo el suyo? ¿Usted qué siente? Como que soy un asco, ¿cierto? Y no empieza a compartirlo a ver si alguien le da like. Entonces, es eso, o sea, uno se empieza a alimentar de eso. O sea, entonces, digamos, usted tuvo una foto, la subió, y entonces si me dan por allá, digamos, en esa primera ocasión, me dieron, no sé, 40 likes, ¿no?
que pues yo creo que las chicas eso no es nada, eso tiene que ser 1000 para arriba, o 40 digamos, ¿cierto? Entonces ya si en la otra le dieron 20, ya como que uno, ¿y qué pasó? ¿Cierto? O sea, que hay que mostrar otro poquito, que lo que sea. Entonces digamos que pasa eso, empieza esa necesidad de alimentarnos de la validación externa, ¿sí? O sea, es diferente a uno a sentirse feliz como es, a sentir felicidad de que otros me digan cómo soy. ¿Sí me hago entender? O sea, es una fuente inestable, ¿sí? Que todo el tiempo puede ir variando, exactamente. Otra cosa, empieza a haber una presión por la imagen externa, ¿no? Por mantener esa imagen perfecta. Por lo menos yo he visto, hablando un poquito de esto, gente que de pronto se dedica al tema de YouTube, de las redes y todo eso, que sufren de ansiedad. Y uno dirá, pero ¿por qué sufren de ansiedad? Sino que es subir un video, que es... Y claro, la ansiedad genera es que tienen que, o sea, todo el tiempo estar pensando en contenido que sea atractivo, todo el tiempo, o sea, más atractivo que el otro, todo el tiempo tienen que mostrar su mejor versión, o sea, tienen que ser la mejor versión de ellos mismos 100%, ¿sí? En vivo. Entonces todo eso, pues va prácticamente, o sea, disminuyendo, o sea, nos va destruyendo, mejor dicho, ¿sí? Y el problema de esto es que no solamente ocurre, bueno, esto es hablando un poquito de las redes sociales, ¿no? Pero esto ocurre lo mismo en la vida real, ¿sí? Porque algunos dirán, ay, yo ya tengo por allá, no sé, 50 y tantos o lo que sea. Que yo creo que después de la pandemia todos usan redes sociales, pero digamos que antes, de pronto las personas que no manejan eso dirán, no, pues yo ya tengo esto, lo otro, pues yo ya no me siento afectado, pero es que, o sea, ese problema digamos que se ve más evidente en las redes sociales, pero eso viene de antes, ¿no? Sí, por lo menos en el versículo que leí de los fariseos, o sea, si los fariseos hubieran tenido redes sociales en ese tiempo, créanme que todo esto lo hubieran mostrado también por redes, ¿sí? Entonces se empieza a ver esa dificultad. Y me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 3:17. Entonces dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, me gusta este versículo, o sea, suena como hostil, ¿no? Como si Dios, porque, o sea, usted quería si le dijera eso a otra persona. Como que se pone uno como violento, ¿no? Como que, oiga, usted es peor, una cosa así. Entonces ya uno como que se pone más a la defensiva. Pero me gusta esta imagen este versículo, porque yo siento que Dios, o sea, más allá de querer tratar mal a alguien, o sea, yo siento que es como, de hecho, bueno, antes de este versículo habla sobre de las personas tibias, ¿no? Que digamos que ojalá fueras frío, fueras caliente, pero eres tibio y por eso te va a vomitar de mi boca, ¿sí? Esa es una palabra, ese versículo siempre que uno lo escucha, uno como que, Dios mío, perdóname, no me vomites. Entonces, yo siento que esa sensación que tiene Dios, o sea, más allá de como sentir como condenación o como un juicio, yo siento que lo que siente Dios es como, o sea, esa repulsión que siente es la repulsión de ver a una persona cómoda con su infelicidad. Sí, o sea, esa persona yo siento que Dios identifica que esa persona se siente infeliz, miserable, ciega, bueno, pobre y desnuda, pero aún así dice que es rica. ¿Sí me hago entender? O sea, aún así, aunque se siente miserable por dentro, o sea, está mostrando ante los otros, no, yo soy una persona, me estoy sintiendo bien. Y yo siento que ahí viene la repulsión, o sea, la repulsión de Dios es porque, o sea, esa persona no es capaz de aceptar que se está sintiendo infeliz, ¿sí? Que se está sintiendo, o sea, que eso que trata de mantener lo está destruyendo, pero aún así está diciendo, es que yo estoy genial, no me pasa nada, estoy tranquilo, ¿sí? Y ahí viene la repulsión de Dios.
Y dice, bueno, algo que leí, me gustó, dice, el individuo hermoso, o sea, esa apariencia hermosa, bella que nosotros queremos mantener, tiende por naturaleza a ser narcisista, está atrapado en el espejo, su belleza es una cárcel, su perfección es un calabozo de sentina, y teme por encima de todo perderla. Dejar de ser bello es un proceso trágico. Todo bello es un reo, un ser patético, alguien condenado inevitablemente a un drama ridículo. El paso del tiempo, la vejez, la enfermedad, la pérdida de su hermosura, la pérdida de su hermosura. Los bellos siempre parecen rodeados de una banalidad insufrible, de una invisibilidad que los convierte en seres inferiores que no pueden ver más allá del reflejo que les regresa al espejo. El estanque o la selfie que disparan una y otra vez desde sus teléfonos celulares. Es más trágico perder. Lo que me gusta de este texto es que para la gente es más trágico perder esa imagen que están construyendo ante los demás que perder su propia felicidad. ¿Sí? O sea, se vuelve más trágico que las otras personas no lo vean visible, que las otras personas no lo reconozcan, que las otras personas no le den un trato especial, que la imagen, o sea, que realmente lo que está sintiendo. O sea, puede que por dentro se esté desboronando, esté destrozado, pero digamos, el querer mantener esa imagen se vuelve más importante que lo que está ocurriendo internamente. Amén. Y es eso, o sea, miren cómo la presencia, o sea, cuando nosotros queremos mostrarnos presentes de esa manera, lo único que hacemos es dañarnos, ¿no? O sea, es un proceso de autodestrucción, el querer mantener una imagen espiritual, el no querer mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? O sea, el querer siempre decir, de hecho ya hasta nosotros estamos acostumbrados, cada vez que usted le preguntan cómo está, siempre no está bien. Sí, estoy bien, o sea, como que es algo que ya prácticamente, no, o sea, como que quiere cubrirnos, es una máscara de lo que está pasando en nosotros, ¿no? Y yo siento que eso es precisamente el problema de ser visible. Y me gustaría que fuéramos a Marcos 9:30. Marcos 9:30, Juan 5:12 y Mateo 7:24. Marcos 9:30, Juan 5:12 y Mateo 7:24. Me gustaría que me ayudaran a leer Marcos 9:30. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Amén, muy bien. Juan 5:12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Amén. Marcos. Ok, listo, me confundí. Era Marcos 7:24. Entonces me gustan estos versículos. Miren que Jesús lo que siempre buscó, a pesar de que era una figura que, o sea, él podía utilizar su imagen para ser visible, ¿no? O sea, todo lo que él lo hacía, de hecho, era tan difícil para él, desaparecer de las personas que estaban alrededor, que, como dice Marcos 7:24, dice que no quiso que nadie supiese dónde estaba, pero no pudo esconderse. O sea, era muy visible para poderse esconder, pero me gusta mucho esa actitud de Jesús, porque él siempre buscaba desaparecer de donde él estaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer versículo dice que dejaron aquel lugar y pasaban por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. En Juan 5:12 dice, pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre la gente. Y Marcos 7:24 dice que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces, Jesús siempre estaba buscando desaparecer. ¿Sí?
O sea, él tenía todo para ser visible porque tenía seguidores, o sea, era una persona pública prácticamente, pero siempre quería desaparecer de la multitud, siempre quería desaparecer. Otra cosa es que lo encontraran, porque la gente era así, mejor dicho, él se iba y por allá lo seguían para otro lado, pero digamos que él siempre buscaba no estar entre la multitud. Y entonces yo me puse a pensar qué era lo que era, o sea, cuál era esas ansias de Jesús por desaparecer, o sea, qué lo motivaba a él por desaparecer tanto. Y me gusta mucho, precisamente yo creo que el secreto se esconde en estos mismos versículos, porque siempre que Jesús desaparecía era para estar con sus discípulos. Amén. O sea, de pronto la vida pública de Jesús podría haber sido atractiva para él, ¿no? O sea, él siendo, mejor dicho, habiendo sanado aquí allá, dando, la gente lo quería. Él pudo haber utilizado esa imagen para recibir precisamente esa validación externa. Todo, lo tenía todo para sentirse bien. Entonces es eso, o sea, Jesús quería desaparecer de la multitud siempre. Porque yo creo que encontraba algo más valioso en los lugares donde él se escondía. Amén. O sea, a diferencia de muchos, yo me pongo ahí todos, que a veces queremos encontrar nuestra alegría, nuestra satisfacción en la multitud, en la validación, en la confirmación. Jesús encontraba algo más valioso en esos lugares donde se escondía. Y hay algo que leí, yo les comparto muchas cosas que me gustan. Y me gustaría, que leyéramos, y yo siento que esto fue lo que encontró Jesús. Dice que, habla de un hombre que tuvo una hija, y dice, la llegada de Cristina produjo una época de relativa calma, y la paternidad le enseñó, curiosamente el personaje de este libro se llama Jesús, ¿no? No es que sea Jesús, sino así se llamaba el personaje. Le enseñó a Jesús ciertas zonas de sí mismo que desconocía. Se dio cuenta, por ejemplo, que le era difícil socializar con adultos, pero que le encantaba pasar horas enteras jugando con su hija, empujándola, acariciándola, enseñándole dibujos o poniéndole en el equipo de sonidos canciones que le hacían sonreír. Cuando la sacaba al parque del barrio y se encontraba con otro niño, barrio y se encontraba con otros niños que estaban allí con sus padres o con sus abuelos. Jesús se acercaba a los chiquitos y los saludaba, les hacía muecas y morisquetas y era capaz de quedarse cantando letras infantiles toda una tarde sin percibir el paso del tiempo. En la noche se acercaba a la cuna y contemplaba esa criatura con auténtica ternura, sintiendo dentro de él un torrente de amor que lo inundaba con tal intensidad que muchas veces se le llenaron los ojos de lágrimas en medio de la oscuridad. Ese afecto desmedido hacia su hija lo hizo más tolerante y comprensivo con los demás, como si se tratara de un sentimiento expansivo que fuera involucrando lentamente otros ámbitos distintos de los de su familia. Procuró entender a sus compañeros de trabajo sin juzgarlos y sin rechazarlos, y llegó incluso a participar de la vida social de otros, sino con entusiasmo, al menos con la condescendencia que lo hacía parecer más amigable y menos agresivo. Amén. Entonces me gusta esto porque yo siento que ahí es donde, o sea, realmente cuando nosotros desaparecemos, cuando nosotros dejamos de fingir que somos felices, cuando dejamos de mantener esa imagen de supuesta satisfacción, éxito, y nos perdemos precisamente, o sea, nos entregamos o nos escondemos precisamente en esos mundos que sí podemos habitar, ¿no? Que es precisamente nuestra familia, las personas que amamos alrededor. Es cuando realmente encontramos la felicidad, ¿no? O sea, yo creo que a veces uno ve por lo menos fotos en Facebook y sale la persona tomándose una foto con sus hijos, que el cumpleaños, ¿no? Entonces suben ahí la foto y felices, pero ojalá fuera eso verdad. Sí, o sea, la persona se siente más feliz porque otros le digan que es un buen papá que por serlo, ¿sí? O sea, y yo siento que eso era lo que hacía Jesús. O sea, Jesús desaparecía porque
más allá de que todos dijeran, uy, usted es un maestro excelente, me encanta cómo es usted, Jesús quería ser un buen maestro. Y ahí es donde realmente empezaba a cambiar su vida. ¿Sí? Entonces yo siento que eso es lo que hace desaparecer. Cuando desaparecemos y somos realmente lo que tenemos que ser, es cuando experimentamos la verdadera felicidad. Sí, cuando nos sentimos satisfechos, cuando por lo menos en esta historia me identifico mucho porque, digamos yo que ahorita que tengo una hija, eso es lo que pasa, o sea, digamos que yo siento que yo soy otra persona desde que tengo a mi hija, ¿sí? Y a veces, o sea, a mí no me importa tanto sacarme fotos, de hecho yo sí me saco fotos, pero para mí, yo las veo solo y me pongo a llorar solo, pero digamos no es para los demás, sí, de pronto los demás dirán, uy Diego, es que, pero yo lo hago para mí porque a mí sí me gusta, en vez de tomarme una foto aquí jugando con mi hija, me gusta jugar con ella, me gusta pasar horas y horas jugando a esto, trayéndole la comidita. Yo creo que eso sí es lo que nos hace auténticos, ¿no? Amén. Entonces, yo creo que la invitación de Dios el día de hoy es precisamente eso, o sea, dejemos de ser visibles y desaparezcamos. Amén. Amén. Amén.